El metraje comienza en silencio, solo el eco de los pasos contra el pavimento agrietado. Una estatua de bronce de la Virgen María se alza frente a una pequeña iglesia católica en San Miguel, Jalisco. Su mirada es dulce, sus brazos abiertos. Pero lo que ocurrió aquí una tarde de primavera dejó a todo un campus conmocionado y a un joven de rodillas de una manera que nadie pudo haber imaginado. Él pateó la estatua con su propio pie frente a todos. La voz pertenece a Sofía, una estudiante de segundo año que estuvo allí ese día. Recuerda haber apretado su rosario mientras el sonido resonaba. Metal contra zapato, fe contra furia. ¿Quién era él? Su nombre era Diego Morales, de 21 años, estudiante de filosofía en la universidad local. Para sus profesores, era brillante, de lengua afilada, el tipo de estudiante que podía desmantelar un argumento en segundos. Para sus compañeros, era encantador pero imprudente, un escéptico que se burlaba de cualquier cosa que oliera a tradición. San Miguel no era ajeno a la fe. Ubicado en el corazón del cinturón católico de México, era un pueblo donde las torres de las iglesias se alzaban más altas que las torres de agua y los partidos de fútbol de los viernes aún se detenían para rezar. Pero Diego no tenía paciencia para nada de eso. Creció en una casa donde los sermones dominicales alguna vez resonaban en las paredes. Sin embargo, en algún punto entre las oraciones de la infancia y los debates universitarios, perdió su fe. O tal vez la desechó. Siempre se reía de nosotros, dijo Juan, uno de los estudiantes que rezaba fuera de la iglesia. Decía, ustedes se arrodillan ante piedra. Yo no me arrodillo ante nadie. En los dormitorios, la voz de Diego resonaba más fuerte que la de la mayoría. Le decía a cualquiera que lo escuchara que la religión era una muleta, que la gente se aferraba a María y a Jesús porque eran demasiado débiles para enfrentar la realidad. Citaba a Nietzsche en la cafetería, garabateaba notas sarcásticas en los márgenes de los libros de teología y negaba con la cabeza a los ministerios del campus. Pero bajo esa bravuconería había una fractura que pocos veían. Su infancia había estado marcada por la pérdida. Un padre arrebatado demasiado pronto por la adicción. Una madre demasiado agotada para mantener unida a la familia. Aprendió a valerse por sí mismo, a sobrevivir con intelecto en lugar de fe. Y en un país donde las preguntas sobre la creencia podían dividir familias y aulas por igual, Diego decidió que prefería ser quien se burlaba a ser el burlado. Esa tarde de abril en particular, el sol derramaba oro sobre el césped de la iglesia. Los estudiantes se arrodillaban, algunos susurrando, Ave María. Otros simplemente en silencio, reflexionando. Una suave brisa traía el olor a hierba cortada. Fue entonces cuando apareció Diego. Mochila colgada de un hombro, audífonos colgando, la irritación ya visible en su rostro. Se detuvo, soltó una mueca, y por un momento, toda la escena se congeló. Luego vino el sonido, su pie golpeando la base de la estatua de la Virgen. Gritos de sorpresa siguieron. Los teléfonos se alzaron. Jadeos llenaron el aire. Fue como si el mundo se inclinara, recordó Sofía. No podíamos creer lo que veíamos. El padre Esteban, el párroco, acababa de salir. No corrió, no gritó. En cambio, se acercó, sus ojos curtidos fijos en el joven. Sus palabras fueron suaves, pero cortaron profundo. Hijo, cuando la golpeas a ella, golpeas el corazón de tu propia madre. La multitud quedó en silencio. Diego soltó una risa despectiva, murmuró algo por lo bajo y se alejó. Pero las cámaras ya habían capturado el momento. En cuestión de horas, el video se extendería por el campus, compartido en chats grupales y hilos de comentarios. Cada reproducción resonaba con el choque entre la fe y el desafío. Y, sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera el propio Diego, era que las próximas 24 horas pondrían su mundo patas arriba. Porque el mismo joven que se burlaba de los fieles, que se reía de las estatuas y las oraciones, pronto sería encontrado dentro de esa misma iglesia. No pateando, no burlándose, sino desplomado de rodillas, empapado en lágrimas.
La historia de cómo llegó allí, cómo la arrogancia se quebró en vulnerabilidad, y cómo la vulnerabilidad se convirtió en algo más cercano a la fe, es lo que estás a punto de escuchar. El choque no surgió de la nada. Había estado gestándose durante semanas. Diego se había vuelto inquieto, irritado cada vez que pasaba por el césped de la iglesia donde los estudiantes se reunían después de clases para rezar. Para él, sus cabezas inclinadas parecían rendición, sus manos cruzadas como cadenas. Les decía a sus amigos que la fe era veneno, que embotaba la mente. Decía, si Dios es real, que me detenga. ¿Recuerdas a Carlos, un compañero que una vez se unió a Diego en debates nocturnos en la sala de los dormitorios? Nunca era suficiente para él simplemente no creer. Necesitaba derribar la creencia. Ese jueves, el cielo primaveral estaba despejado, el aire cálido con el aroma de las flores de azahar. Un puñado de estudiantes, principalmente católicos mexicanos y guatemaltecos, se arrodillaban ante la estatua de la Virgen frente a la parroquia de San José, susurrando oraciones por exámenes, familia y paz. Era algo común, casi invisible, hasta que Diego llegó. Se detuvo al borde de la acera, observándolos, con la mandíbula apretada, el puño cerrado. Por un momento, parecía que simplemente pasaría de largo. Pero algo en él se rompió. Tal vez la quietud de su fe. Tal vez la calma que no podía soportar. Con una exhalación brusca, cruzó el césped. Los estudiantes levantaron la mirada, sobresaltados por el sonido de sus botas. Y entonces ocurrió. Diego levantó la pierna y golpeó con el pie la base de la estatua de la Virgen. El sonido resonó, un golpe sordo y impactante. Los jadeos siguieron, agudos e inmediatos. Sofía dejó caer su rosario. Juan dio un paso adelante instintivamente, como si quisiera proteger la estatua. Una cámara de teléfono se encendió, capturando cada segundo. Recuerdo que mi corazón se hundió, dijo Teresa, otra estudiante. No fue solo una falta de respeto. Se sintió violento, como ver a alguien golpear a tu madre. Diego sonrió con sorna, sus ojos recorriendo los rostros atónitos. La piedra no lo salva, murmuró. Despierten. Todo está en sus cabezas. Por un momento, el caos amenazó con estallar. Algunos estudiantes gritaron, otros se quedaron congelados. Unos pocos avanzaron hacia él, con los puños apretados, la furia a punto de explotar. Pero antes de que alguien pudiera actuar, las pesadas puertas de madera de la iglesia se abrieron. El padre Esteban salió. Su sotana negra captó la luz del sol, y su rostro cargaba el peso de décadas guiando a las personas a través de la alegría y el dolor. Caminó lentamente, con determinación, hasta quedar a pocos pasos de Diego. No alzó la voz. No llamó a seguridad. En cambio, miró directamente a los ojos del joven y dijo con una calma que silenció a la multitud, «Hijo, cuando la golpeas a ella, golpeas el corazón de tu propia madre». Las palabras cayeron más pesadas que cualquier golpe. Los estudiantes intercambiaron miradas, sin saber si llorar, rezar o enojarse. Diego se quedó inmóvil, los labios temblando como si buscara una réplica. Por primera vez ese día, su sonrisa burlona vaciló, pero el orgullo ganó. Resopló, sacudiendo la cabeza. Es solo yeso, y también lo son sus creencias. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, sus pasos resonando contra el pavimento. Los teléfonos seguían grabando mientras el padre Esteban se agachaba, pasando la mano suavemente por la base de la estatua donde el zapato de Diego había golpeado. Sin grietas, sin daños, solo una marca leve que parecía casi frágil comparada con la tormenta de emociones que había causado. Al anochecer, el video se extendió por el campus. En los chats grupales de los dormitorios, lo llamaron el pateo. Los comentarios inundaron las redes, algunos burlones, otros indignados. Unos pocos defendieron la libertad de expresión de Diego. Muchos más condenaron su crueldad. La página de Facebook de la iglesia se llenó de mensajes. Estamos rezando por él.
Diego, sentado solo en su habitación, vio el video en su teléfono. Su propio rostro le devolvía la mirada, enojado, desafiante, atrapado para siempre en ese momento de rebeldía. Por primera vez, el reflejo que le devolvía la mirada parecía desconocido, casi aterrador. Tiró el teléfono a un lado, diciéndose que no importaba. Pero las palabras no lo dejaban. Cuando la golpeas a ella, golpeas el corazón de tu propia madre. Estuvo despierto hasta altas horas de la noche, sin saber que su vida ya había comenzado a desmoronarse, que las próximas 24 horas lo quebrarían de formas que ninguna clase de filosofía podría haberlo hecho. El eco del pateo de Diego no se desvaneció cuando se alejó. Pesaba en el aire, en los corazones de todos los que lo habían visto. Para los estudiantes arrodillados esa tarde, no fue solo un insulto. Se sintió como una herida. Fue como si alguien escupiera en el rostro de mi abuela, admitió Juan más tarde. Su abuela le había enseñado a rezar el rosario de niño. Ver a Diego golpear la imagen de la Virgen reabrió algo profundo, algo sagrado. El video se extendió más rápido que un incendio. Para la noche, casi todos los estudiantes del campus lo habían visto. La sonrisa burlona de Diego, el movimiento brusco de su pierna, el leve estremecimiento de la estatua, como si retrocediera ante el golpe. Las pantallas se iluminaron en las salas de los dormitorios. Los susurros llenaron la cafetería. Algunos se rieron de la audacia. Otros negaron con la cabeza, incrédulos. Es solo una estatua, ¿no?, comentó un estudiante en el hilo. No, respondió Teresa con firmeza. No se trata de la piedra. Se trata del respeto. De lo que la gente considera sagrado. En pocas horas, los feligreses locales se enteraron. Veteranos retirados que se sentaban en los bancos traseros de la iglesia. Madres que encendían velas por sus hijos. Inmigrantes que habían llevado su devoción a través de los mares. Cada uno sintió que su fe también había sido pateada. El padre Esteban recibió llamadas hasta tarde en la noche. Algunos exigían castigo, incluso la expulsión. Otros pedían perdón, recordándole que el enojo solo genera más enojo. Él escuchaba en silencio, sus dedos descansando sobre las cuentas del rosario desgastadas por décadas de uso. Pero sus palabras a todos eran las mismas que había dicho fuera de la iglesia: recen por él, eso es todo. Mientras tanto, Diego se encontraba bajo un foco diferente. En el gimnasio del campus, unos estudiantes lo confrontaron. ¿Te crees valiente?, preguntó uno. Intenta patearme a mí en lugar de a ella. Diego los ignoró, fingiendo confianza, aunque sus manos temblaban mientras las metía en los bolsillos de su sudadera. De vuelta en su dormitorio, su compañero de cuarto navegaba por Twitter, sacudiendo la cabeza. Hombre, te has hecho viral. La mitad del pueblo te odia. La otra mitad solo piensa que eres un idiota. Diego se rió, pero no era una risa genuina. Cerró la puerta, mirando al espejo. Por primera vez, su reflejo no parecía una victoria. Parecía vacío. Lo que más lo inquietaba no era la furia de la multitud. Era la voz del sacerdote. Ese tono tranquilo y firme había cortado más profundo que los insultos o las amenazas. Cuando la golpeas a ella, golpeas el corazón de tu propia madre. Las palabras se repetían como una canción atrapada en su cabeza, inquebrantable, resonando en el silencio de su habitación. En la parroquia de San José, la estatua de María permanecía en pie, inamovible. Esa noche, llegaron más personas de lo habitual, dejando flores y arrodillándose en silencio. Algunos rezaban por fortaleza. Otros rezaban por el joven que había arremetido. Si nos odia, está bien, susurró Sofía, presionando su mano contra el bronce frío. Pero no dejes que se quede perdido. Tráelo de vuelta. A la mañana siguiente, el video ya había llegado a las noticias locales. Un titular cruzó la parte inferior de la pantalla: estudiante universitario desata indignación tras vandalizar estatua de iglesia.
El nombre de Diego no se mencionó, pero todos lo sabían. San Miguel era pequeño. Los secretos no duraban. En la cafetería frente al campus, dos ancianos debatían acaloradamente sobre el periódico. Uno llamó a Diego una deshonra para el pueblo. El otro se encogió de hombros y dijo, los jóvenes de hoy solo están perdidos. En una mesa cercana, una madre joven abrazó a su pequeño, susurrando un Ave María en voz baja. Las reacciones variaban, pero una cosa quedó clara, Diego había despertado algo más grande que él mismo. Su desafío se había convertido en un espejo, reflejando lo que la fe significaba, o no, para quienes lo rodeaban. Y por mucho que quisiera ignorarlo, sentía el peso oprimiéndolo. Por primera vez en mucho tiempo, Diego Morales estaba siendo observado, juzgado, susurrado, no como un escéptico audaz, sino como un joven que había cruzado una línea. Y en los rincones silenciosos de San Miguel, entre las oraciones de los fieles y los murmullos de los escépticos, algo invisible ya había comenzado a moverse. La noche cayó sobre San Miguel, pero para Diego Morales, el sueño se negaba a llegar. Yacía en la cama de su dormitorio, mirando el techo, con el leve zumbido del tráfico colándose por la ventana entreabierta. Su compañero de cuarto roncaba suavemente al otro lado de la habitación, pero la mente de Diego rugía más fuerte que cualquier sonido. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía de nuevo, el movimiento de su pierna, los rostros atónitos, la mirada silenciosa de la estatua. Se decía a sí mismo que no importaba. Se decía que eran tontos, que la fe era una debilidad. Pero las palabras sonaban vacías en su pecho. Es solo yeso, murmuró en la oscuridad. Solo yeso. Sin embargo, el recuerdo se negaba a desvanecerse. En las redes sociales, los comentarios se acumulaban minuto a minuto. Algunos lo alababan como un héroe del ateísmo. Otros lo condenaban como vándalo, como cobarde. Los hashtags se volvían tendencia en las redes del campus. Diego desplazaba la pantalla, el pulgar temblando, hasta que el brillo de la pantalla le quemaba los ojos. Finalmente dejó caer el teléfono, pero el silencio se sentía más pesado que el ruido. Lo que más lo atormentaba no era la reacción. Era el sacerdote. Los ojos del padre Esteban, tristes, firmes, inquebrantables, parecían seguirlo en la noche, y esa voz, baja y mesurada, resonaba en el espacio vacío de su dormitorio. Hijo, cuando la golpeas a ella, golpeas el corazón de tu propia madre. Esas palabras lo herían más de lo que quería admitir. Su verdadera madre no había llamado en semanas. Su relación era un mosaico de promesas rotas y amargura no expresada. La frase se retorcía en su interior, obligándolo a pensar en heridas que había enterrado bajo sarcasmos e intelecto. Pasada la medianoche, Diego se levantó, inquieto. Tomó su sudadera y salió al patio del campus. La noche era fresca, el césped húmedo por el rocío. Las farolas proyectaban sombras largas sobre la acera. Metió las manos en los bolsillos y caminó, intentando escapar del malestar. Pero la paz no llegaba. A cada paso, la imagen del rostro de la Virgen destellaba ante él. No enojada, no condenatoria, solo triste. Y eso, de alguna manera, lo hacía peor. Pasó junto a un grupo de estudiantes que salían de la biblioteca. Sus susurros eran afilados como cuchillos. Uno de ellos murmuró su nombre. Captó la mirada, el movimiento de cabeza. La vergüenza se adhería como humo. Tal vez me pasé, admitió en voz baja. La palabra lo sorprendió incluso a él. A medida que la noche se hacía más profunda, el agotamiento tiraba de su cuerpo, pero su mente se negaba a rendirse. Finalmente regresó al dormitorio, desplomándose de nuevo en su cama. Pero en lugar de descanso, un sueño lo atrapó. Estaba de pie en un campo interminable, el cielo revuelto con nubes de tormenta. A lo lejos, vio la estatua de María, ahora más alta, luminosa contra la oscuridad. Intentó avanzar hacia ella, pero el suelo bajo sus pies se agrietaba y se partía. Cayó, hundiéndose en un vacío de voces burlonas.
Rostros que reconoció del campus lo rodeaban, señalándolo, riéndose. Ateo, cobarde, perdido. Mientras caía más profundo, extendió la mano desesperadamente. Y entonces, de entre las sombras, apareció una mano, pálida, gentil, firme. La mano de una mujer. La tomó, y en ese momento la tormenta se calmó. Levantó la vista hacia un rostro a la vez familiar y extraño. Un rostro que había intentado ridiculizar. María, sus ojos llenos no de ira, sino de compasión dolorosa. Diego despertó sobresaltado, empapado en sudor. El reloj marcaba las 3:07 de la mañana. Su pecho subía y bajaba, sus manos temblaban. Presionó las palmas contra su rostro, intentando convencerse de que solo era un sueño. Pero la imagen persistía, tan real, tan inquebrantable, que por primera vez en años, Diego Morales sintió algo que no podía explicar. Algo que no era lógica, filosofía ni rabia. Era miedo. Y bajo el miedo, algo más suave, algo como anhelo. A la mañana siguiente, San Miguel parecía ordinario. Estudiantes arrastrando los pies con vasos de café, autobuses siseando en las intersecciones, el leve aroma a tocino flotando desde el comedor. Pero para Diego, nada se sentía ordinario. No le había contado a nadie sobre el sueño. Lo reprimió, enterrándolo bajo sarcasmo y cafeína. Aún así, la imagen de esa mano, calma, firme, sacándolo del abismo, se aferraba a él como humo que no podía lavar. A media tarde, regresaba de clases, con audífonos puestos, la sudadera levantada, intentando ahogar los susurros. El video de él pateando la estatua seguía circulando. Escuchó su nombre en el pasillo, vio cabezas girar en las aulas. Fingía no importarle, pero el peso lo oprimía más con cada paso. En la esquina de Hidalgo y Morelos, el semáforo cambió a rojo. Diego, inquieto y distraído, no se detuvo. Dio un paso fuera de la acera justo cuando un camión de reparto avanzaba a toda velocidad, tocando la bocina. ¡Y cuidado!, gritó alguien desde atrás. El tiempo se ralentizó. El silbido del viento, el chirrido de los frenos, el destello del cromo acercándose, cada detalle grabado en su cerebro. Diego se quedó inmóvil, sus extremidades negándose a moverse. Y entonces ocurrió. Sintió algo que lo jaló hacia atrás, como si brazos invisibles lo hubieran rodeado por el pecho y tirado. Tropezó en la acera, cayendo con fuerza. El aire salió de sus pulmones. El camión pasó rugiendo, a centímetros de él. Por un momento, solo se quedó allí sentado, el corazón latiendo con fuerza, los oídos zumbando, la visión borrosa, no por la caída, sino por el impacto. Miró alrededor frenéticamente. Nadie lo había tocado. Ninguna mano había agarrado su sudadera. Estaba solo. ¿Estás bien, amigo?, gritó un estudiante desde el otro lado de la calle, con voz temblorosa. Diego asintió aturdido, aunque no estaba seguro. Diego se puso de pie, con las piernas temblando, y miró hacia el cruce peatonal. En un destello de luz solar que se filtraba entre las nubes, algo brilló débilmente contra el pavimento. No era más que un truco de la luz. Al menos eso insistía su mente. Pero para sus ojos, parecía el contorno de una mano, pálida y luminosa, desvaneciéndose tan rápido como había aparecido. Diego tragó con fuerza, con la garganta seca. Sacudió la cabeza violentamente, murmurando para sí mismo, no, eso no es real. Solo adrenalina. Solo mi cerebro jugando conmigo. Pero el miedo no se iba. Su corazón seguía acelerado, no solo por el casi accidente, sino por la extraña sensación de que no había sido salvado solo por suerte. Esa noche, de vuelta en el dormitorio, su compañero de cuarto lo encontró sentado en el escritorio, mirando fijamente el brillo de su laptop. El escéptico normalmente arrogante parecía pálido, conmocionado. ¿Qué te pasó, amigo?, preguntó el compañero. Diego forzó una risa. Casi me convierto en carne de carretera.
Bueno, tuviste suerte, hombre. Diego dudó. La palabra suerte no se sentía correcta. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. No le contó a nadie lo que había sentido, ese jalón invisible, ese destello de luz. Pero la verdad lo carcomía. Más tarde, mientras yacía en la cama, se encontró susurrando en la oscuridad. No a alguien en la habitación, no a sí mismo, sino a alguien cuya existencia ni siquiera estaba seguro. ¿Por qué? ¿Por qué me salvaste? Las palabras lo sorprendieron tan pronto como salieron de sus labios. Durante años, había ridiculizado la oración, la había descartado como debilidad, y ahora, en la quietud de las 2 de la mañana, se dio cuenta de que acababa de orar sin querer. Diego presionó las manos contra sus ojos, gruñendo, enojado consigo mismo. Pero en el fondo, algo se abrió aún más. Por primera vez, no podía escapar de la posibilidad de que no estuviera solo, de que alguien, de alguna manera, lo había salvado. El día después del casi accidente, el campus de San Miguel vibraba con los ritmos cotidianos de la vida, profesores garabateando en pizarras, estudiantes encorvados sobre laptops. El zumbido de las máquinas expendedoras en el centro estudiantil. Para la mayoría, era solo otro viernes. Para Diego, cada sonido se sentía distante, como si caminara bajo el agua. El recuerdo del camión aún lo perseguía, el chirrido de los neumáticos, el destello de luz, el jalón en su pecho que nadie más había sentido. Intentó racionalizarlo, enterrarlo bajo un zumbido constante de cinismo, pero la pregunta lo carcomía, ¿y si no fue suerte? Esa tarde, sus pasos lo llevaron hacia la biblioteca. No buscaba respuestas, solo un lugar para desaparecer. Pero afuera de las puertas de vidrio, un pequeño puesto de flores captó su atención. Una mujer de unos 60 años, con el cabello grisáceo recogido en un pañuelo, arreglaba rosas y lirios en cubetas de plástico. Sus manos se movían con paciencia, su sonrisa tenue pero genuina. Parece que podrías usar algo de color en tu día, dijo, sosteniendo un girasol. Diego casi pasó de largo, pero algo en su voz, cálida, firme, sin juicio, lo hizo detenerse. Realmente no compro flores, murmuró. Está bien, respondió ella. A veces las flores no son para comprar. A veces son para recordar. Su nombre era Doña Carmen. Le contó que había comenzado a vender flores cerca del campus hace años, después de que su hijo muriera en un tiroteo escolar en otro estado. Sus palabras cayeron pesadas, dichas sin amargura, solo con el dolor silencioso de alguien que había cargado el duelo demasiado tiempo para ocultarlo. Pensé que mi vida había terminado ese día, admitió. Le grité a Dios. Lo odié. Odié a todos. Diego se movió inquieto. Su dolor reflejaba la rabia que él cargaba, aunque por razones diferentes. Esperaba que ella explicara cómo había abandonado la fe, cómo había aprendido a sobrevivir sin ilusiones. Pero en cambio, su historia tomó otro rumbo. Entonces, una noche, soñé que estaba en una habitación oscura. Mi hijo estaba llorando, y no podía alcanzarlo. Y luego la vi, a una mujer de blanco, sosteniéndolo. Me miró con ojos tan gentiles, tan llenos de dolor. Supe que era María, y supe que él estaba a salvo. Diego parpadeó. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Pensó en su propio sueño, la mano que lo sacó del vacío, el rostro luminoso que no podía olvidar. Doña Carmen ajustó las flores, su mirada desviándose hacia la iglesia al otro lado de la calle. No tengo todas las respuestas, pero sé esto. Cuando rezo el rosario, no me siento sola. Me siento sostenida, y eso es suficiente para seguir adelante. Por un momento, Diego no pudo hablar. El escepticismo que normalmente brotaba de él como un reflejo se atascó en su garganta. En cambio, sintió una extraña opresión en el pecho, como si el dolor y la fe de ella hubieran alcanzado el espacio vacío que él mantenía oculto. Finalmente murmuró, pero, ¿cómo sabes que no fue solo tu mente inventándolo? Ella sonrió,
sin ofenderse. Tal vez lo fue, pero si mi mente lo inventó, entonces mi mente me dio una paz que no podía encontrar en ningún otro lugar. De cualquier manera, fui salvada. Y creo que no fue solo mi mente. Creo que ella vino. Diego se quedó allí más tiempo del que pretendía, cambiando el peso de un pie a otro. No compró una flor, pero cuando se alejó, el aroma de las rosas parecía seguirlo. Más tarde esa noche, acostado en su cama del dormitorio, repasó sus palabras. Una mujer de blanco, ojos tan gentiles, tan llenos de dolor. Apretó los puños, susurrando al techo, ¿por qué sigo viéndola yo también? La pregunta lo asustó porque, en el fondo, sabía que la respuesta podría romper todo lo que creía. La tarde del sábado en San Miguel seguía su ritmo habitual. Estudiantes abarrotando cafeterías, familias llenando carritos de compras, adolescentes tocando música a todo volumen desde autos abollados. Pero para Diego Morales, el mundo se había inclinado. No podía quitarse de la cabeza la historia de la vendedora de flores, su descripción de una mujer de blanco con ojos llenos de dolor. Coincidía demasiado con lo que había visto en su propio sueño. Inquieto, sus pasos lo llevaron de vuelta a la parroquia de San José, la misma iglesia que había ridiculizado 2 días antes. El césped estaba silencioso ahora, la estatua de María erguida contra la luz menguante del día. Los hombros de bronce brillaban débilmente bajo el atardecer, sus brazos abiertos como si esperaran. Diego se detuvo al borde del césped. El recuerdo de su pie golpeando la base volvió como un torrente, el sonido, los jadeos, la voz del sacerdote. Casi esperaba que los estudiantes reaparecieran para enfrentarlo, con teléfonos en alto, la ira fresca. Pero el lugar estaba vacío. Se acercó más. La estatua tenía una marca leve donde su zapato había aterrizado. Pero mientras el sol se hundía más, algo extraño ocurrió. La luz atrapó la marca de tal manera que brilló suavemente, casi como un hilo de plata corriendo a través del bronce. Diego entrecerró los ojos, se frotó la cara, pero el resplandor no se desvanecía. Por un momento, parecía como si la herida misma estuviera viva. ¿Tú también lo ves?, preguntó una voz pequeña. Diego se volvió. Una niña de no más de 8 años estaba a pocos pasos, con el cabello oscuro atado en trenzas, pecas esparcidas por sus mejillas. Llevaba una chamarra rosa demasiado grande para ella, con las mangas cubriéndole las manos. Él carraspeó. ¿Ver qué? Ella señaló la estatua. La luz. Significa que ella sigue aquí. Nunca nos deja. El estómago de Diego se apretó. ¿Quién te dijo eso? La niña se encogió de hombros. Mi abuelita. Dice que María siempre se queda, incluso cuando la gente es mala con ella. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Volvió a mirar la estatua. El resplandor aún brillaba débilmente, danzando como un aliento contra el metal. Para cuando se volvió de nuevo, la niña ya estaba saltando hacia la acera, tarareando para sí misma, desvaneciéndose en el bullicio del pueblo. Diego parpadeó, casi preguntándose si había sido real. De vuelta en el campus esa noche, Diego no podía concentrarse en nada. Su compañero de cuarto bromeó sobre pedir una pizza, intentó mostrarle un partido de básquetbol, pero Diego apenas respondió. Se encontró garabateando distraídamente en un trozo de papel, el contorno de una mano, un par de ojos, la curva del manto de una estatua. Más tarde, en el comedor, un grupo de estudiantes susurró mientras pasaba. Uno dijo, ese es el tipo del video. Otro murmuró, algún día se arrepentirá. Por primera vez, Diego no se sintió a la defensiva. Se sintió vacío. Esa noche, incapaz de dormir, pasó por la iglesia otra vez. Esta vez, el césped estaba más oscuro, la estatua iluminada solo por una farola. Se quedó en las sombras, mirando su rostro. Y aunque el viento hacía crujir las ramas arriba, aunque la calle a su alrededor estaba silenciosa, juró que escuchó un susurro atravesando la noche, nunca me voy.
Giró rápidamente, buscando la fuente. No había nadie. Diego retrocedió un paso, el corazón latiendo con fuerza. Presionó las manos contra su rostro, murmurando, estoy perdiendo la cabeza. Realmente la estoy perdiendo. Pero en el fondo, sabía que no era locura. Era otra cosa. Algo que había pasado años ridiculizando. Algo que ahora lo presionaba desde todos lados. Y por mucho que quisiera correr, enterrarse de nuevo en el cinismo y el ruido, un miedo más profundo lo carcomía, ¿y si esto era real? Esa noche, San Miguel estaba tranquilo. Las farolas brillaban con un pálido naranja. Las chicharras zumbaban en los árboles, y la mayoría de los estudiantes estaban en fiestas o metidos en salas de estudio. Pero en el dormitorio de Diego, el silencio se sentía sofocante. Yacía despierto, mirando la loseta agrietada del techo sobre su cama. Incapaz de escapar del susurro que había escuchado en el césped de la iglesia, nunca me voy. Presionó una almohada contra su cara, gruñendo. Es solo estrés, solo culpa, eso es todo. Pero las palabras no lo convencían ni a él mismo. Alrededor de las 2 de la mañana, el agotamiento finalmente lo arrastró. Y entonces llegó el sueño. Estaba de pie en un estadio vasto, vacío, abandonado, con las gradas retorcidas por el óxido. El cielo arriba giraba en negro, una tormenta agitándose sin lluvia. El aire llevaba un hedor a humo. Una voz resonó desde la nada, ¿crees que eres fuerte? De repente, el suelo se abrió bajo sus pies. Diego tropezó, luego cayó, hundiéndose en un pozo de sombras. A su alrededor, risas crecieron. Voces familiares del campus. Compañeros señalándolo, burlándose. Ateo, cobarde, perdido. La oscuridad lo engulló por completo. Intentó gritar, pero su voz se desvaneció en el vacío. Sus brazos se agitaron, buscando algo, alguien. Cuanto más caía, más frío se volvía, hasta que el aire mismo parecía congelar sus pulmones. Y entonces, desde el abismo, una luz, un suave resplandor apareció arriba, cortando la oscuridad. Una mano se extendió hacia él, esbelta, pálida, firme. La alcanzó desesperadamente, y cuando sus dedos la tocaron, un calor lo atravesó, disipando el frío. La oscuridad chilló como si estuviera en dolor. Las voces burlonas se desvanecieron. Diego levantó la vista, y allí estaba ella, la mujer de blanco. Su rostro era tranquilo, doloroso, pero radiante. Sus ojos lo sostuvieron, no con enojo, sino con una compasión que perforaba más profundamente que cualquier libro de filosofía que hubiera leído. Sus labios no se movieron, pero su voz llenó su mente, no está solo. Regresa. El pecho de Diego se agitó. Las lágrimas corrían por su rostro incluso en el sueño. ¿Por qué yo? Susurró, con la voz quebrada. Después de lo que hice, después de todo lo que dije. Su mirada no titubeó. El calor a su alrededor creció, elevándolo, sacándolo del abismo. La tormenta arriba se abrió con luz. Y entonces despertó. Diego se incorporó de golpe en la cama, empapado en sudor. Las sábanas se le pegaban, su pecho subiendo y bajando en jadeos frenéticos. La habitación del dormitorio estaba silenciosa excepto por su respiración entrecortada. El reloj en su escritorio marcaba las 3:11 de la mañana. Por un momento, no pudo moverse. Sus manos temblaban mientras cubría su rostro. El sueño había sido demasiado vívido, demasiado real. No era como ninguna pesadilla que hubiera conocido. Era otra cosa, algo que se sentía más como un recuerdo que como imaginación. No, susurró, meciéndose ligeramente al borde de su cama. Esto no puede estar pasando. No creo en esto. No creo. Su voz se quebró. Pero la vi. Las palabras lo aterrorizaron porque, al admitirlas, reconoció que sus muros se derrumbaban. Que la armadura de cinismo que había llevado durante años se desmoronaba bajo algo mucho más grande que el miedo.
Hundió el rostro en sus manos y sollozó en silencio, intentando no despertar a su compañero de cuarto. Por primera vez en años, Diego Morales no se sentía en control. Se sentía como un niño otra vez, pequeño, perdido, anhelando a una madre que había pasado su vida negando. Afuera, el campus dormía, pero dentro de esa habitación una guerra rugía, orgullo contra rendición, duda contra fe, oscuridad contra luz. Y antes de que la noche terminara, Diego supo una cosa con una certeza aplastante: no podría seguir huyendo por mucho tiempo. Alguien, lo estaba llamando de vuelta. El domingo por la mañana en San Miguel amaneció gris y pesado, con nubes bajas presionando sobre el pueblo. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, su eco resonando por las calles silenciosas. La mayoría apenas lo notaba, era la rutina, el ritmo de un pueblo mexicano. Pero para Diego Morales, cada tañido se sentía como un llamado que no podía ignorar. Su cuerpo estaba exhausto por el sueño, pero su mente estaba más inquieta que nunca. La imagen de la mujer de blanco aún ardía detrás de sus párpados. Intentó caminar por el dormitorio, intentó ahogarla con música, pero nada silenciaba el recuerdo de su mano sacándolo del abismo. A media mañana, algo dentro de él se rompió. Se puso la sudadera y salió a las calles grises, dejando que sus pies lo llevaran a donde su orgullo no admitía que iba. La parroquia de San José se alzaba silenciosa en la esquina, con las puertas abiertas de par en par, las velas titilando dentro. Algunos feligreses entraban poco a poco, sus voces apagadas, sus cabezas inclinadas. Diego se detuvo al borde de los escalones, con el corazón latiendo con fuerza. Su respiración se atoró en la garganta. Por un largo momento, consideró dar la vuelta. Ya podía imaginar los susurros si alguien lo reconocía: ese es el chico del video. La vergüenza casi lo hizo correr, pero entonces levantó la vista hacia la estatua de María sobre la entrada. Su rostro de bronce brillaba suavemente bajo la luz matinal, y por primera vez, Diego no se sintió burlado por su mirada. Se sintió invitado. Entró. El aire olía a cera e incienso, un aroma que antes ridiculizaba como superstición. Ahora lo golpeó como un recuerdo. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, pintando los bancos en azules y rojos. Un puñado de personas rezaba en silencio, sin percatarse de él. Al frente, la misma estatua que había pateado días antes se erguía serena, con velas titilando a sus pies. Las rodillas de Diego se sentían débiles. Avanzó lentamente por el pasillo, cada paso más pesado que el anterior. Su pecho se apretó, su garganta se cerró. Para cuando llegó al frente, ya no pudo sostenerse. Se desplomó. Justo allí, en el suelo de madera fría, Diego cayó de rodillas. Sus manos cubrieron su rostro mientras sollozos lo desgarraban, crudos, desenfrenados, incontrolables. El sonido sorprendió a algunos feligreses, pero nadie se movió para detenerlo. La iglesia pareció contener el aliento, dando espacio al quiebre de un corazón. Lo siento, balbuceó entre sollozos. Lo siento tanto. Por favor, perdóname. Las palabras brotaron como agua de una presa rota, años de ira y orgullo destrozándose en una inundación de dolor. Lloró por la estatua que había golpeado, por la fe que había burlado, por las heridas familiares que había enterrado bajo su arrogancia. Lloró porque, por primera vez, se dio cuenta de que no era tan fuerte como fingía ser. Una feligresa, una anciana de cabello plateado y ojos amables, lo miró de reojo. Más tarde diría que no era solo un chico llorando. Era un alma naciendo de nuevo en el fondo de la iglesia. El padre Esteban había entrado en silencio. Reconoció a Diego de inmediato. Por un momento, solo observó, viendo al joven temblar de rodillas. Luego avanzó, sus pasos suaves, y colocó una mano firme en el hombro de Diego. Diego se estremeció ante el contacto, luego se quedó inmóvil. La voz del sacerdote fue baja, casi un susurro: María nunca rechaza a sus hijos. Las palabras lo quebraron aún más.
Diego bajó la cabeza al suelo, las lágrimas empapando la madera. Por primera vez en su vida, sintió el peso de la rendición, no como debilidad, sino como liberación. Afuera, las campanas seguían sonando, anunciando la hora al pueblo. Dentro, un chico que alguna vez se burló de la fe se encontraba deshecho por ella, buscando a tientas entre lágrimas algo que había negado por mucho tiempo. Y aunque su voz estaba rota, las palabras surgieron de nuevo desde sus labios, más fuertes esta vez, resonando contra los vitrales y la piedra: perdóname, por favor. Perdóname. La iglesia estaba en silencio, salvo por el sonido de los sollozos de Diego resonando contra las vigas de madera del techo. Su cuerpo temblaba, su rostro presionado contra los tablones desgastados por décadas de rodillas antes que las suyas. Para quienes observaban, no era la imagen de un alborotador. Era el colapso crudo de alguien que había corrido demasiado lejos por demasiado tiempo. El padre Esteban se arrodilló a su lado. No dio sermones. No reprendió. En cambio, sacó un pequeño rosario de su bolsillo, las cuentas brillando bajo la luz de las velas, y lo presionó suavemente en la mano temblorosa de Diego. No tienes que llevarlo solo, susurró el sacerdote. María siempre está aquí, esperándote. Las palabras se asentaron en el silencio, más suaves que el parpadeo de las velas, pero más pesadas que cualquier sermón. Diego aferró el rosario como si fuera un salvavidas. Por primera vez, no se sintió burlado por la fe. Se sintió sostenido por ella. Un feligrés, un hombre mayor con una camisa de cuadros, recordó después: he visto muchas cosas en mi vida, pero ver a ese chico desmoronarse, se podía sentir que algo en el aire cambiaba. Era como si la iglesia misma respirara con él. Diego intentó hablar, pero su garganta le falló. Finalmente, entre respiraciones entrecortadas, logró decir: ¿por qué me perdonaría después de lo que hice? Los ojos del padre Esteban se suavizaron. Había oído la pregunta innumerables veces, en diferentes formas, de presos, de adictos, de madres en duelo. Su respuesta siempre era la misma: porque así es ella. Una madre no deja de amar a su hijo aunque éste se aleje. Las palabras atravesaron a Diego más profundamente que cualquier condena. Apretó con más fuerza el rosario, las lágrimas aún cayendo. Había pasado años riéndose de los fieles, descartando sus rituales como debilidad. Pero aquí estaba, de rodillas, incapaz de explicar el calor que ahora lo recorría. El mismo calor que había sentido en el sueño, en el casi accidente, en el testimonio de la vendedora de flores. No era debilidad, era liberación. El padre Esteban comenzó a rezar en voz baja, su voz un ritmo constante: Dios te salve, María, llena eres de gracia. Algunos feligreses se unieron, sus voces mezclándose, llenando el santuario. Diego no conocía las palabras, pero mientras la oración crecía a su alrededor, sintió algo dentro de él cambiar. El orgullo que una vez lo definió se abrió por completo. La ira que alimentaba su rebeldía se desvaneció. En su lugar, una frágil semilla de fe echó raíces. No estaba completamente desarrollada, pero estaba viva, innegable. Más tarde, cuando le preguntaron qué había sentido en ese momento, Diego no pudo explicarlo en términos teológicos. Solo dijo: fue como ser encontrado, como si ya no estuviera perdido. La transformación no fue dramática a la vista. No hubo un destello repentino de luz, ni una voz celestial retumbando desde las vigas. Fue silenciosa, casi imperceptible. Pero quienes lo vieron sabían que algo profundo había ocurrido. Cuando Diego finalmente se puso de pie, su rostro estaba surcado de lágrimas, sus manos aún aferrando el rosario. Miró la estatua de María al frente de la iglesia, no con burla, no con desafío, sino con algo que no se había permitido sentir en años: reverencia. Afuera, el cielo comenzó a despejarse. La luz del sol atravesaba las nubes, bañando el santuario en colores cálidos a través de los vitrales. Para algunos, era solo una coincidencia. Para otros, era una señal. Y para Diego Morales, fue suficiente.
En esa luz, en ese silencio, supo que nunca sería el mismo. Para el lunes por la mañana, la historia ya había comenzado a extenderse más allá de los muros de la parroquia de San José. El video del pateo de Diego aún circulaba en línea. Pero ahora, también comenzaban a propagarse los susurros de lo que pasó después. Los estudiantes hablaban de haberlo visto dentro de la iglesia, no burlándose, no ridiculizando, sino arrodillado, aferrando un rosario con lágrimas corriendo por su rostro. Algunos se negaban a creerlo. De ninguna manera. No ese tipo, decían en el comedor. Otros asentían con complicidad, relatando sus propios momentos de duda que se quebraron bajo el peso de algo más grande. El padre Esteban nunca contó a los reporteros qué había pasado en esas horas silenciosas. Solo sonreía cuando le preguntaban, respondiendo simplemente, un corazón encontró su camino a casa. Sofía, la estudiante de segundo año que había visto a Diego golpear la estatua, lo expresó de manera diferente, pensé que siempre lo recordaría como el chico que pateó a María. Pero ahora lo recordaré como el chico que ella perdonó. En San Miguel, donde la fe a menudo se daba por sentada o se descartaba como anticuada, la historia de Diego despertó algo nuevo. Estudiantes que rara vez rezaban comenzaron a aparecer en la misa vespertina. Otros desempolvaron Biblias que habían estado cerradas por años. Incluso los escépticos debatían con más cuidado, ya no burlándose, sino preguntándose ¿y si? Y para el propio Diego, el chico que una vez declaró que no se arrodillaría ante nadie, la vida ya no era la misma. No se convirtió en santo de la noche a la mañana. Las dudas persistían. El orgullo aún se encendía. Pero llevaba ese rosario a todas partes, sus dedos rozando las cuentas en momentos de miedo o tentación. Comenzó a deslizarse silenciosamente en los bancos de la parroquia de San José, sentándose al fondo, no para ser visto, sino simplemente para estar cerca. Lo que impactó a quienes lo conocían no fue la perfección. Fue el cambio. Una humildad en su voz, una suavidad en sus ojos, una grieta en la armadura que una vez mantuvo a todos a distancia. Y aunque no publicó nada al respecto en línea, la historia se propagó sola, llevada por susurros, por testigos, por el cambio innegable en la vida de un joven. Porque, al final, esto no era solo sobre Diego Morales. Era sobre lo que sucede cuando el orgullo choca con la misericordia. Cuando la rebeldía encuentra el perdón. Era sobre una verdad más antigua que los libros de filosofía y más fuerte que el cinismo. Que incluso en un mundo de dudas, la gracia siempre encuentra un camino. Algunos lo llaman coincidencia. Otros lo llaman imaginación. Pero aquellos que lo vieron desmoronarse en esa iglesia, aquellos que escucharon su voz quebrarse mientras susurraba perdóname, lo llaman de otra manera. Lo llaman un milagro. Si esta historia te conmovió, no olvides dar me gusta a este video y suscribirte a Tocados por la Gracia para más historias reales y poderosas de fe, esperanza y transformación. Tu apoyo ayuda a que estos testimonios lleguen a más corazones que necesitan de la gracia.